Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Carta de Jesucristo a las Iglesias, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando en los primeros capítulos del libro de Revelación, Apocalipsis, que fue dictado por el Señor Jesucristo al apóstol Juan y que verdaderamente es una enseñanza que trae beneficios, advertencia, guía para vivir una vida que glorifica al Señor. Y por supuesto que si lo estudiamos de manera concisa y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a glorificar a Dios con todo nuestro corazón. En esta serie estamos utilizando la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, con versículos claros, inspirados por el Espíritu Santo, en el que creemos todos los que nos llamamos hijos de Dios y que somos hijos de Dios a través de la expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz. Al aplicarlos vamos a empezar a comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y en esta sección vamos a ver un tema titulado El consejo a Sardis, que por supuesto es el pequeño remanente de la iglesia que se encontraba geográficamente hablando en la ciudad de Sardis. Y cada una de las advertencias que el Espíritu Santo da a esta iglesia, bien son también para la iglesia de este siglo, de este tiempo, la iglesia del Nuevo Testamento, todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Permitamos al Espíritu Santo que revise nuestras vidas, y siempre el Espíritu Santo nos dará a través de sus santas escrituras no solamente la transformación, la guía, sino también el deseo de seguirnos santificando a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y que cuando nosotros empezamos a confiarnos en nuestra carne, sabemos que el Espíritu Santo nos habla de manera amorosa para seguir viviendo y regresar, permítame el término, a vivir las sendas antiguas, quiere decir, en el poder de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a los versículos 5 y 6 del capítulo 3 de la carta del libro de Apocalipsis, y que este mensaje a la iglesia de Sardis, recordamos que bien lo aplicamos nosotros para vivir una vida santa. Y no se olvide de tener a la mano su Biblia. Es una oportunidad de que a través de los medios electrónicos usted pueda regresarle un poquito, como en los viejos tiempos en el cassette. Usted puede regresarle a la cinta, puede así mismo ponerle pausa, hacer sus anotaciones, y bien puede usted, mi santo hermano en la fe, con el poder del Espíritu Santo, memorizar la palabra para vivirla. Y cada palabra que sale del poder del Espíritu Santo en este precioso libro son para edificarnos, transformarnos y comprobar la voluntad de Dios. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. La Biblia dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros leemos Romanos capítulo 6, capítulo 8, primer carta de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, son algunas de las citas que el Espíritu Santo ha dado en cada uno de los que han escrito la palabra de Dios, pero que ha sido inspirada por su Santo Espíritu. Nos hablan a la seguridad de la salvación. Esta redención eterna, esta seguridad eterna, forma parte de una cadena de salvación que finalmente se cumple en la glorificación,
en cada uno de los que somos elegidos, que hemos sido redimidos eternamente, y que los versículos a estudiar el día de hoy pudieran traer alguna pregunta en las personas que son estudiantes. Por ejemplo, ¿la salvación se pierde? ¿Es seguro que la salvación no es por una manera momentánea? Bueno, si el Espíritu Santo nos habla de una redención eterna, de una salvación eterna, ¿a qué se refieren estos versículos que el Espíritu Santo hace escribir y que dicta el Señor Jesucristo a Juan el apóstol? Solo los verdaderos cristianos seremos vestidos de vestiduras blancas, lo que representa la pureza y la santidad. Las palabras "no borraré de su nombre del libro de la vida", que aparecen en el versículo 5, es donde Cristo promete además a cada verdadero cristiano que Él no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Para algunos ha creado gran controversia, en donde este versículo algunos aseveran decir: ¿lo ve? Aquí es donde dice la palabra de Dios que la salvación se pierde. Si no, entonces ¿por qué lo borra? Si nosotros nos vamos del griego al lenguaje actual español, veremos que increíblemente, aunque el texto dice todo lo contrario, algunas personas suponen que este versículo enseña que se puede borrar el nombre de un cristiano del libro de la vida. De esa manera, algunas personas neciamente cambian una promesa en una amenaza. En Éxodo capítulo 32, en el versículo 33, ¿qué es lo que dice? Señalan algunos y apoyan en Éxodo capítulo 32 que Dios puede quitar el nombre de alguien del libro de la vida. Y hay varias posturas. Una es que se refiere a la vida física, otros al espiritual. Pero veamos qué es lo que dice Éxodo capítulo 32 en el versículo 33. Yo leo Nueva Biblia de las Américas. El Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Mis amados hermanos en la fe, puesto que este versículo ha creado para algunos gran controversia, vemos que sin embargo no hay contradicción alguna entre el pasaje de Éxodo capítulo 32, verso 33 y Apocalipsis que acabamos de citar. El libro mencionado en Éxodo capítulo 32, verso 33, no es el libro de la vida descrito aquí en Apocalipsis o en Filipenses capítulo 4, verso 3, que vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Por favor, haga sus anotaciones. Filipenses capítulo 4, verso 3. Dice la Biblia. Leo Nueva Biblia de las Américas. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A ver, después de que nosotros leemos Apocalipsis, capítulo 3, versos 5 y 6, Éxodo capítulo 32, versículo 33, ahora Filipenses capítulo 4, verso 3, apúntele por favor, y ahora Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, vamos a dar tiempo para que usted escriba. Filipenses, primero Apocalipsis, nada más se lo menciono, capítulo 3, verso 5, luego Éxodo, capítulo 32, verso 33, Filipenses, capítulo 4, verso 3, y ahora Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra,
cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Amados, apúntele por favor. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Apunte. Apocalipsis, capítulo 20, verso 12 y verso 15. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Ahora, ¿a qué se refiere primero Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, con relación a Éxodo capítulo 32, versos 33? Santos, no hay contradicción alguna entre ese pasaje, me refiero al de Apocalipsis, y la promesa de Cristo en Apocalipsis 3:5. No hay relación entre Éxodo 32, verso 33, y Apocalipsis capítulo 3, verso 5, y Filipenses capítulo 4, verso 3, y los versículos que le acabo de mencionar como capítulo 13, verso 8, capítulo 17, verso 8, capítulo 20, verso 12 y 15, que ya anotó, como capítulo 21, verso 27. Sino que se refiere al libro donde está el registro de los que son seres vivos. ¿Cómo lo comprobamos? Pues vamos al Salmo 69, mis amados hermanos en la fe, y leamos con atención el versículo 28. Salmo 69, verso 28. Y dice la Biblia, Salmo 69, verso 28. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. ¡Ay, Dios mío! Entonces, son dos cosas totalmente distintas, porque la amenaza entonces no es la condenación al castigo eterno, sino la muerte física. Y en la época de Juan, mis amados hermanos en la fe, los gobernantes tenían un registro de los ciudadanos de la ciudad. Como hoy, acá en los Estados Unidos mexicanos, hay una institución, valga la expresión, que es el INE, el cual tiene el registro de los ciudadanos mexicanos vivos, tiene el registro de ciudadanos vivos, de los finados, tiene registro de instituciones, etcétera, etcétera. Y entonces, mis amados hermanos, si alguno moría o cometía un grave delito, se borraba su nombre del registro de los vivos físicos. Y Cristo, el Rey del cielo, el Rey de reyes, promete que nunca borrará el nombre de un verdadero cristiano del libro de aquellos cuyos nombres estaban, quiere decir, desde antes de la fundación del mundo, escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ay, hermano, esto es maravilloso, porque nada más por mencionar, si desde antes de la fundación del mundo hemos sido elegidos, si desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, hemos sido sellados, Efesios 1, sigue. Si desde antes de la fundación del mundo estamos sentados en lugares celestiales, Efesios 1. Si desde antes de la fundación del mundo el Espíritu Santo ya nos ha predestinado y nos ha convertido en la morada de su propio Espíritu, Efesios 1, primer carta a los Corintios, capítulo 6. Es imposible, Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, predestinó y finalmente en esa cadena de la salvación, por último, glorificó. Es imposible que aquellos que han sido llamados eficazmente, que lo hace el Espíritu Santo, luego lo quite. ¿Por qué? Porque ya está grabado en el libro eterno. No así en el libro de los de la vida físicamente, que hemos visto claramente ahorita, mis amados hermanos en la fe.
El cordero inmolado, vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La Biblia dice, otra vez, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Acá está clarísimo. Si hay una promesa, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Filipenses capítulo 4, verso 3, nada más lo menciono. Esa promesa es para los que somos salvos. Y esa promesa está desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida. ¿De quién? Claramente aquí habla del cordero que fue inmolado. Hay un registro, mi amado hermano en la fe, que lleva el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Hebreos 13, el cual nos ha redimido, Romanos capítulo 3, 25, el cual intercede por nosotros, el cual es el camino, la verdad y la vida, Juan 16, Juan capítulo 14, el cual es la vid, Juan 15, el cual tiene la gloria del Padre, Juan capítulo 10. Eso es maravilloso. Y ese registro nada más lo tiene, no tiene que ver con el libro de los vivos físicamente, en el cual son quitados. Y en el libro del Cordero de Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 8, estamos todos los redimidos. A este se refiere el Señor Jesucristo y habla a aquellos como promesa del pequeño remanente que son y están en Sardis. Qué maravilloso. Ahora, las palabras, regrésate a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Entonces, ahí te va. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Así el vencedor será vestido en vestiduras blancas. Acuérdate, así el vencedor, somos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, Apocalipsis capítulo 21. Vestiduras blancas, habla de santidad perpetua. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Se refiere al libro del Cordero de Dios. Y muy interesante. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esto? Cristo confesará el nombre de cada creyente delante de Dios, el Padre Celestial, y delante de sus ángeles. Él confirmará que le pertenecen. Híjole, me recuerda a mi amado hermano en la fe. Fíjate, es un pequeño paréntesis. Los santos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta el último santo que recibió a Jesús, que tuvo la esperanza y confianza, que creyó en Jesús, en la promesa del Mesías prometido, el último, hasta el libro de Juan, Evangelio de Juan. De Hechos para acá es Nuevo Testamento, cronológicamente hablando. Hasta el último, allí podemos hablar de Abraham, de Jacob, etcétera, etcétera. Esos que estaban en el seno de Abraham, dice Efesios capítulo 4, que llevó cautiva la cautividad. Jesucristo baja al centro de la tierra, después de que fue crucificado, el espíritu va al cielo, el cuerpo se queda aquí en la tierra. El alma va el Señor Jesucristo al seno de Abraham, lleva cautiva la cautividad, se la presenta como cuando un comandante y jefe se presenta delante del rey y le trae, ¿qué? El premio, lo que llegó por causa de la conquista. Y estos, mis amados hermanos en la fe, todos los santos del Antiguo Testamento son presentados delante del Padre como triunfo. Llevó cautiva la cautividad. Y también dice la palabra de Dios que dio dones a los hombres en Efesios 4. Pero lo hermoso del caso de la promesa es de que todos esos elegidos, y ahora los elegidos, todos esos están en un registro, mis amados hermanos en la fe. Y estos, el Señor Jesucristo los trae como un galardón, como un premio, los confiesa delante del Padre. Todos estos granos de arena, entiéndase el que estudia. Todas estas estrellas, entiéndase el que estudia. De los que se le prometieron a Abraham y que ahora son justificados,
el Señor Jesucristo confiesa: todos estos yo los he redimido. Y aquí Cristo confirma la promesa que hizo durante el ministerio terrenal: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesucristo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Escribe Mateo capítulo 10, verso 32. Qué privilegio que esos mártires, que esas personas que han puesto los ojos en Jesús, que han sido lavados con la sangre del Cordero, que han aguantado hasta que el Señor Jesucristo se los lleva hasta su presencia, no negando la fe, que están inscritos en el libro del Cordero de Dios. Estos, por el poder del Espíritu Santo, fueron valientes, fueron seguidores del Padre Celestial, del Señor Jesucristo, han sido sellados por el Espíritu Santo. Estos negaron su vida. Estos menospreciaron su vida. Estos valoraron el sacrificio de Cristo en la cruz. Estos mismos dieron su vida, la ofrendaron, fueron testigos, fueron mártires. No se avergonzaron de decir que eran seguidores de Jesucristo. No se conformaron a lo que el mundo ofrece, que es alcohol, drogas, pornografía, inmoralidad, pecado, adulterio, fornicación, robo, hurto. No se dejaron moldear por el mundo, sino que se negaron, ofrendaron su vida. Y estos son los que el Señor Jesucristo dice: estos son mis testigos, estos yo los confieso delante de ti, Padre Celestial. La consoladora verdad de que la salvación de los verdaderos cristianos es eternamente segura es la inequívoca enseñanza de la Biblia. En ningún otro lugar declara esta verdad más firmemente que en Romanos. Vamos a leerla. Romanos capítulo 8, verso 28 hasta el 39. Híjole, santos, persevere, 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 santo de Dios. Los días son malos. Y si usted no está gobernado, controlado por el Espíritu Santo, difícilmente puede sostenerse delante de las pruebas o las tentaciones. ¿Cómo me lleno? ¿Cómo me dejo gobernar por el Espíritu Santo? Busca a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Mateo 6:36. Medite en la palabra de Dios, que es inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Permita que la palabra de Dios transforme su entendimiento y no se conforme a lo que el mundo ofrece. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y cuando usted empieza a vivir la palabra de Dios, dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, desde el verso 7 hasta el verso 11, usted, con el poder de la palabra de Dios que le da la Escritura, tendrá la sabiduría para examinar las cosas y elegir lo que glorifica a Dios. En un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, gobernado hasta, esto es impresionante, el Dios de este mundo, Satanás, confunde a las personas, miente, es mentiroso desde el principio, Juan 8, y el cristiano es luz, Efesios 5, y al ser imitador de Dios, Efesios 5:1, que su mente es transformada, otra vez Romanos 12, le da la capacidad de soportar, Efesios 1, en el poder, en el ejercicio de la vida, en una santificación progresiva. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 hasta el 7, que lo llevará en una santificación progresiva que irá menospreciando lo que el mundo ofrece. Las tentaciones ya no van a ser tan atractivas. Esto es un ejercicio de toda la vida. No se van a acabar las tentaciones, pero su mente será llevada en el poder del Espíritu Santo para elegir lo mejor. Santo, apunte, apunte, apunte. Vivamos la palabra de Dios. No podemos conformarnos, santos hermanos en la fe, únicamente un versículo a la semana. Vivamos la palabra de Dios, que es lo que transforma nuestros corazones y nos da sabiduría. La invitación es Proverbios 4:4, a abrazarla, a buscarla para tener sabiduría e inteligencia. Mira. Romanos, decíamos, Romanos capítulo 8, nada más lo leemos, verso 28.
Leo Nueva Biblia de las Américas. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, esta es una cadena hermosa, irrompible. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Fíjate y póngale cuidado, verso 30. A los que predestinó, a estos que llamó, llamado eficaz. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La última etapa de salvación. Nuestra esperanza, hermano, no es que el mundo se componga. Nuestra esperanza no es pagar todas las deudas. Nuestra esperanza es la glorificación, y es una promesa, de modo que en el caminar de la vida en este planeta, que es transitoria, santo hermano en la fe, desde que nos convertimos a Cristo hasta que vamos a ser llamados, se van a presentar pruebas, tribulaciones, y tenemos que crecer en Cristo, soportarlas, porque la esperanza es que algún día vamos a ser como Cristo, semejantes a Él, con un cuerpo incorruptible. Las lágrimas van a ser enjugadas. A esos que soportan las tentaciones, las pruebas, las adversidades, que van madurando en la palabra de Dios, dice Santiago capítulo 1. La prueba, el fin de la prueba es madurar. A esos que hemos sido llamados con el poder del Espíritu Santo, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, Romanos 3:25, Romanos capítulo 8, verso 32. A esos el Espíritu Santo da la capacidad en el ejercicio de vivir la palabra de Dios, de crecer en la palabra de Dios, de madurar y día con día ir de gloria en gloria, de esperar la redención. Entiéndase, la glorificación quiere decir el rapto, y que cuando nosotros seamos como el Señor Jesucristo, vamos a ser glorificados. Y ahí, Dios mío, se cumple una promesa maravillosa. Y vuelvo a decirlo: estar en este planeta llevará en el hombre cristiano tantas pruebas que muchas veces querrá usted aventar la toalla, pero el poder del Espíritu Santo, en esa búsqueda, en ese contentamiento, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de tantas cosas que quisiera decir uno, ya no puedo, si se mantiene, no es que pierda la salvación, no, es que va comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. El Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo del cristiano, cohabita con su espíritu, y que en medida que yo muero a mi ego, en medida que yo muero a mis deseos pecaminosos, de aquí hasta que yo me muera, en medida que pase todo eso, mi esperanza va creciendo, y veo lo que el mundo está a mi alrededor, no sirve de nada. Me refiero al pecado, y presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Esa esperanza de que algún día voy a ser glorificado, de que el Señor Jesucristo confesará que yo soy su discípulo, su testigo, es una promesa fiel. Santos hermanos en la fe, nos quedamos en el verso 30 de Romanos, y luego finalmente dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Se refiere dentro de su voluntad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ya justificó. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice la Biblia? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo escribe:
Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo, santos? Primera instancia, en Sardis le estaba diciendo: santo pequeño remanente. A pesar de que están viviendo en un área geográfica donde hay prostitución, en donde hay corrupción del evangelio, donde hay inmoralidad, ustedes manténganse con los ojos en Jesús, porque son mi pequeño remanente. Estás padeciendo crisis económica y alguno puede decir: ¿ya me abandonó Dios? No, porque ni el hambre nos separa del amor de Dios, ni la tribulación nos separa del amor de Dios. Yo te prometo la glorificación. Y lo que puedas estar, dice el Señor, lo que puedas estar atravesando en el terreno humano, ayuda, colabora para bien. ¿Para qué? O alguno dirá, el sufrimiento y todo esto, para madurar en la palabra de Dios y ser semejante, dice ahí, al Señor Jesucristo, que padeció siendo justo por los injustos. Dios no abandona a sus hijos, pero sí abandona a los que no son sus hijos y los entrega a su propia concupiscencia. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Hace algunas semanas, un mes quizá, en un lugar de alguna parte, el Espíritu Santo siempre habla a la iglesia, y en algún lugar de alguna parte, el asesinato de un funcionario, en donde junto con sus colaboradores, por un grupo, en donde salen las imágenes, tristemente, una mujer gritando: Dios ya nos abandonó. Dios ya abandonó. Santos, el hombre decide, creyendo ser sabio, profesando ser sabio, decide abandonar a Dios, viviendo en pecado, en inmoralidad, en narcotráfico, en homosexualismo. Y Dios, debido a que el hombre abandona el camino de Dios, y estos conociendo a Dios, quiere decir por experiencia de lo que el mundo da testimonio, porque las cosas visibles, invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no hay excusa para decir Dios no existe. Y el hombre, con sus hechos y con sus actos pecaminosos, decide abandonar a Dios. Dios, en su retribución, los abandona a su propia concupiscencia, a su propio pecado, de modo que todo lo que el hombre siembra está cosechando, para la carne o para el espíritu. Y cuando un ser humano, una familia, un lugar territorial, una población decide abandonar a Dios, Dios los entrega a sus propios actos inmorales. El final de la carta en Apocalipsis capítulo 3, en donde dice, en el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 3, verso 6, el final de la carta a Sardis. Después de que el Espíritu Santo, después de que Jesús habla, después de que el Señor le dice a este pequeño remanente, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta de Sardis termina, como las otras 6, con una exhortación a prestar atención al consejo, los mandamientos, las promesas que contiene. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin embargo, los cadáveres espirituales, los muertos espirituales que aparentaban ser una iglesia, necesitaban prestar atención a la advertencia de Cristo de un juicio inminente.
Los creyentes indiferentes tienen que despertar para salvar a su iglesia antes que sea demasiado tarde. Y los pocos fieles pueden tomar aliento en el conocimiento de su salvación, que está eternamente asegurada. Y el hecho de que la salvación sea eterna y que no se pierda, no quiere decir que tenemos permiso para pecar. Últimas preguntas. ¿Qué le sucedió a Sardis? ¿Prestaron atención a la advertencia? Tercera pregunta. ¿Usted y yo prestaremos atención a esta advertencia? El que un hombre destacado como Melitón sirviera como obispo de Sardis varias décadas después de que Juan escribió, hace pensar que al menos hubo algún avivamiento en Sardis. Pero hasta que vuelva Cristo, nunca es demasiado tarde para que otras iglesias muertas encuentren el camino de la renovación espiritual. Por consiguiente, el tiempo que nos quede de vida, santos hermanos en la fe, sea para la gloria de Dios. Usted no puede llamarse cristiano mientras que sigue viviendo para una amante, sigue viviendo para el robo, sigue viviendo para el adulterio, sigue viviendo aún en una religión pagana. Su intención en su corazón es amalgamar y tener dinero, y cuyo fruto es la avaricia, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sigue pensando que el asistir a una congregación cristiana le da la salvación, y no es así. La salvación no es por méritos propios. Juan capítulo 1 versículo 12. A los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Creer. Bueno, yo creo en Dios. Satanás también cree, no es ateo. Pero en Juan capítulo 1 verso 12 se escribe a los que creyeron, significa a los que depositaron su confianza total, su esperanza total para vida eterna, no en ritos ceremoniales, no en asistir a una iglesia, no en cargar la Biblia, sino en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y en el poder del Espíritu Santo. A estos se les concedió ser hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Juan 8. ¿Cómo se atreve a decir usted que es hijo de Dios cuando es narcotraficante? ¿Cómo se atreve a decir que es hijo de Dios cuando tiene amante? ¿Cómo se atreve a decir que es hijo de Dios cuando sigue aún en su inmoralidad? Dice el Señor Jesucristo: vas a venir a mi presencia y me dirás, Señor, Señor, pero yo no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. La Biblia dice: por tanto, medite. Le pido al Padre Celestial con todo mi corazón que el Santo Espíritu penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones para seguir viviendo en santificación, para guardarnos de algo que ofenda al Señor, pero también para que conceda el don del arrepentimiento a aquellos que aún no son cristianos y que hoy se vuelvan a Cristo. Dice la Biblia: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio. Qué interesante es. El primero y el último, el principio y el fin. Y dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los homosexuales, los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. El testimonio final es, verso 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y acá
La invitación a todo aquel que se llame cristiano y no lo es. La invitación a todo aquel que permanece a una religión y ahora que se convierta a Cristo. La invitación a todo aquel que el Espíritu Santo está diciéndole al corazón, a su vida. Porque la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La invitación a todo aquel que sea presto, sensible a la voz del Espíritu Santo, a la doctrina de la salvación. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en Cristo Jesús. No en las religiones, no en los ritos ceremoniales, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Y Apocalipsis dice, capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Finalmente, hay una advertencia de parte del Señor Jesucristo. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y la oración final que el Señor hace en este capítulo, en este precioso libro, es la siguiente. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. La pregunta es, al terminar este estudio bíblico, ¿continuará con sus pecados ocultos? Al terminar este estudio bíblico, ¿no seguirá aborreciendo al pecado de la manera que el Señor lo aborrece? Al término de este estudio de la palabra de Dios, creo firmemente que el Espíritu Santo le ha hablado a usted y a mí para vivir categóricamente en un tiempo en el que hemos sido llamados a renunciar a una doble vida, a una doble moral, a una religión falsa y seguir el camino del Señor Jesucristo. Bien, pues escribiera el apóstol Pedro en su carta, capítulo 4, que dice, basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. Que lo sepa Israel, le escribe el profeta Oseas en el capítulo 9, versículo 7. Los tiempos de retribución vienen ya. Los tiempos del enojo de Dios están ya en la puerta. Escribiera el profeta también en el Antiguo Testamento, ¿quieres seguir aún en tus borracheras, en tu vida de pecado, enlodándote? Enlódate pues. Parafraseo lo que escribe también Apocalipsis. Te llamas cristiano, pero tienes nombre de que eres cristiano, pero por dentro estás muerto. Sigues engañándote diciendo que eres cristiano. Sigues creyendo que tus obras muertas son las que te van a dar salvación. Tu asistencia a la iglesia crees que te va a dar la salvación. Y no estoy diciendo de que no vengas a la iglesia. Estoy hablando de que el Espíritu Santo habla de sinceridad. Y hoy el Espíritu Santo, Hechos capítulo 17, versículo 30, manda el Señor a que todos los hombres se arrepientan. Los cascos de Apocalipsis ya se están oyendo, ya en nuestros oídos. Y es tiempo de que te decidas. ¿Quieres seguir a Baal? ¿Quieres seguir el camino de la inmoralidad? Enlódate, empuércate, ensúciate. ¿O quieres seguir a Cristo? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? No hay términos medios. No hay tibios. Porque a Dios los tibios le dan asco.
los vomita. Es el tiempo de volverte a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Gracias, Padre, porque primeramente nos hablas a nosotros como iglesia, a revisar nuestra vida y a tomar decisiones, todas ellas que glorifiquen y exalten tu santo y precioso nombre, Jesús. Y hoy delante de ti presentamos nuestra vida y reconocemos nuestros pecados. Confiamos que en esa sinceridad que nosotros te hablamos a ti, Padre, como iglesia, como familia, desde ahí, mi hermano, hable en lo más profundo de su corazón y entréguele la pornografía. La mujer que según usted cree que nadie lo ve y que ya lleva tiempo como amante en su corazón y se llama cristiano. Las adicciones, el pecado, lo que usted está teniendo secretamente hoy día, renuncie ya a ello. Renuncie ya y vive una vida en Cristo Jesús. Que sea el poder del Espíritu Santo que rompa esas cadenas de pecado en el cual nosotros hemos sido llamados a libertad en Cristo Jesús. Y vivamos el tiempo que nos quede de vida para su gloria. Y hoy en este día, en oración y puestos de acuerdo, creemos que tu Santo Espíritu, Señor, concede el don del arrepentimiento y el don de la salvación. Y estamos en esa esperanza, en que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, tú, Padre, le das la vida eterna. Bien puede usted hacer esta oración junto conmigo y recibir a Jesús. Y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas tu regalo es la vida eterna. Creo que merecía el infierno, pero que has enviado a tu Hijo en semejanza de hombre. Él recibió el castigo que yo merecía, y su cuerpo, sin vida, fue levantado por su Santo Espíritu de entre los muertos, venciendo a la muerte y concediéndome la fe para salvación, el arrepentimiento para vida eterna. Y creo que soy salvo, no por mis méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que creemos hay misericordia, hay amor y poder de salvación para todo aquel que el Espíritu Santo ya ha sellado y ha elegido para la vida eterna. Si usted hizo esta oración de fe, escríbanos a Vida Nueva para el Mundo en las redes sociales. Vamos a estar muy contentos con conocer su nombre, estar orando por usted. Le invitamos a que usted asista a una iglesia nuevotestamentaria, que siga estudiando la palabra de Dios para vivirla y no se canse de predicar las Escrituras. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Nos vemos en 8 días. Que Dios le bendiga. Que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos.
donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje